Muy buenas noches, queridas amigas. Mi nombre es Sandra Juárez. La verdad es que es mi primer video y me gustaría compartir con ustedes algunas técnicas sencillas, fáciles de hacer y económicas, ¿por qué no?, para elaborar centros de mesa, arreglos florales. Voy a empezar con técnicas sumamente sencillas para que sean fáciles de seguir para ustedes en la medida que vayamos pudiendo hacer algunas otras técnicas más complejas. Hoy por hoy va a ser un arreglo a base de espuma floral. La espuma floral es, ya aquí tengo un pedazo ya humedecido. El material que vamos a ocupar el día de hoy van a ser flores de hortensia, ¿verdad? Nuestro follaje se llama Roscus de Israel. Van a ser frisia, que es una flor bastante aromática, y nuestros tulipanes blancos, ¿verdad? Entonces esas son las flores que vamos a utilizar para nuestro arreglo. Y por otra parte, como les decía, la espuma floral, la cual ya la tengo previamente humedecida. Para quienes no conocen esto, porque básicamente quienes no están dirigidos para personas que no son floristas, pues entonces quiero que sepan de que cuando utilicen la espuma floral, por favor, simplemente colóquenla en la base con agua y que ella sola vaya absorbiendo la medida de agua en función a que va saturándose. Entonces déjenla completamente sola, porque si ustedes le hacen presión van a permitir que se hagan burbujas por el lado dentro de la espuma, permitiendo que algunas áreas queden secas. Entonces eso va a hacer que repercutir en su arreglo floral. Bueno, hoy por hoy quiero decirles de que también podemos acudir a algunas bases si no encontramos, si queremos hacer de manera económica. Yo aquí tengo dos platitos. Si los ven, la figura que tiene, estos los encuentran en esas tiendas económicas por todas partes. Entonces, estos, para cambiar la idea, yo voy a pegar la base y de esta manera voy a convertir mis platitos en una base completamente diferente. Ustedes pueden utilizar una pistola de goma caliente y sencillamente vamos a colocar el pegamento en las áreas que van a hacer contacto básicamente del material de nuestra base para que éstas puedan adherirse fácilmente. Entonces simplemente por favor agregan la suficiente cantidad de goma para que nuestra base quede completamente pegada, ¿verdad? Entonces sencillamente, ¿qué hacemos? Venimos con la otra parte y ponemos rostro con rostro las áreas que necesitamos que hagan contacto. Hacemos cierta presión y de esa manera ya queda nuestra base y completamente diferente, si ustedes se dan idea. Entonces es bonito, es fácil y si miran queda lo suficientemente pegado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A retirar nada más, a proceder a quitar los restos de goma y ustedes ya tienen una base diferente. Aparte de eso, entonces, a continuación vamos a proceder a colocar la espuma floral. Sencillamente medimos y hacemos ciertos cortes. Ustedes van a tener un cuchillo y un cortador de flores y procedemos a hacer los cortes necesarios para poder colocarla en nuestra base. Entonces, ya que he hecho algunos cortes, coloco, presiono lo necesario, retiro lo que no necesito y ahora no quiero que mi espuma sobresalga el área que tengo aquí cubierta. Entonces sencillamente hagan unos cortes en forma diagonal, a manera de que cuando vayan a pasar el cuchillo hace contacto con la base que ustedes tienen y de manera diagonal colocan su cuchillo y van haciendo presión. De esta manera va a quedarles una especie de diagonal en su arreglo, en su base o espuma floral. Procedo con la misma forma
haciendo presión sobre el área donde está la base, y eso permitirá que quede disimulado, no quede un corte completamente recto en la base. Procedo con la otra área, y con estas partes que ustedes tienen complementan y pueden terminar de llenar sus áreas vacías. Entonces, de esta razón, yo termino aquí de colocar. Perfecto. Entonces ya tengo aquí cubierta esta área. Lo mismo esta otra esquina. Simplemente siguiendo la misma forma. De esa manera no me queda ningún agujero para poder yo colocar follajes, o si necesito flores, que todas las áreas estén completamente cubiertas. Aquí yo no quiero utilizar, entre más espuma floral tengamos, mayor material necesitamos. Tenemos suficiente profundidad que tendrá suficiente contacto de agua su espuma floral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Trato de utilizar la parte más alta de la base y atravieso el cuchillo de manera de ir cortando recto, porque por la forma de nuestra base. Siempre tengan precaución con el cuchillo cuando lo estén utilizando. Entonces, si ustedes miran, ya mi base queda completamente cubierta. Termino de hacer los cortes que venía haciendo y mi base ya está completamente cubierta con lo que es la espuma floral. Ahora bien, vamos a proceder a utilizar la flor de hortensia. Yo voy a retirar algunas de las hojas más grandes que estas tienen, porque entre mayor esta flor requiere bastante de agua. Entonces yo les sugiero de que cuando terminen de hacer su arreglo, le puedan agregar agua para que su flor siempre esté bien hidratada. Entonces yo les decía, retiro las hojas porque estas hacen también de que tengan mayor cantidad de absorción, de necesidad de agua. Entonces coloco mis hortensias, ¿verdad? Aquí tengo las otras que de una vez entonces las corto el tallo más pequeño, retiro las hojas y lo mismo procedo a colocar la otra hortensia a manera de ir haciendo cierta forma acá con el arreglo. Todo es a base de hortensia, la primera flor que yo voy a colocar. Y por último tengo mi tercera flor de hortensia, ¿sí? Entonces, ya toda vez que he puesto mi hortensia, he llenado todo mi arreglo con medio de hortensias, voy a proceder a colocar la flor de frisia. Esta flor es una flor bastante aromática. Entonces procedo a lo mismo. Simplemente corto de largo que necesito y voy rellenando los espacios que voy a necesitar para este arreglo. Entonces coloco mis fresias. Solamente necesito su parte, la corona. Entonces coloco por todas las áreas de esta flor. Simplemente ir llenando los espacios que tenemos aquí para nuestro arreglo. Esta es una técnica bastante sencilla, fácil de hacer, económica, accesorios que pueden encontrar en todas las tiendas especializadas de productos para arreglos florales o bien con su floristería. Ya que tengo aquí colocadas las fresias, voy a proceder a colocar entonces los anturios, perdón, los tulipanes,
¿verdad? Que vamos a hacer en esta ocasión son los tulipanes blancos. Entonces procedo con lo mismo. Aquí todavía me quedan algunas copas de las frisias, las voy a cortar para agregarlas aquí al arreglo floral. Y estamos, ya que los he colocado por todos lados, mi arreglo ya está cubierto. Empiezo con los tulipanes. Los tulipanes solo los van a servir en lugar de colocar rosas o algo. Ustedes pueden utilizar el tulipán. El tulipán es una flor bastante elegante, sencilla de utilizar. Entonces, para muchos es solamente de utilizar los tulipanes sin ninguna otra flor. Esta es una flor. Aquí por el arreglo que estamos haciendo, vamos a colocar los tulipanes para complemento de nuestro arreglo floral, ¿verdad? Entonces, ya que esto va a ser para colocar en toda el área de su arreglo, pueden ir colocando los tulipanes. Eso nos va a servir para rellenar nuestro espacio. Entonces, por favor, solo que ustedes vayan rotando su arreglo para ir viendo dónde más necesitan, ¿verdad? Entonces, sí, el arco que requieren para esto. Eso es un estilo libre, entonces no requiere de mucha práctica, ni mucha técnica para poder hacer este tipo de arreglos. Ya que tengo aquí cubierta mi área con las flores, incluso los tulipanes los pueden dejar a manera libre porque que puedan caer. Entonces, ya que he colocado mis flores, voy a proceder a colocar el follaje. En este caso es un follaje llamado roscus. ¿Qué hago? Cortar. Aprovechen al máximo su material. Yo voy a ocupar las coronitas, que son las que me van a servir para todo el entorno del arreglo y al menos colocar unas dentro de la base. Les decía aprovechen porque en este caso queda el tallo, les queda un espacio y aquí hay 3 hojas que no las pueden desperdiciar. Corten al filo del tallito donde empiezan las otras hojas de tal manera de que aprovechen esas 3 hojitas. Estas nos pueden servir para colocar en la parte alta o ir colocando y llenando ciertos espacios que todavía nos hace falta de llenar. Entonces, continúo aquí colocando y poniendo todas mis flores, mis follajes alrededor. Les decía, yo aprovecho al máximo, corto, aquí tengo, y corto a manera de aprovechar. Me quedan 2 espacios o 2 tallos para que yo pueda utilizar en mi arreglo y sigo utilizando los follajes. Entonces, ya que tengo aquí, así es como queda el arreglo de mesa. Les puede ser de mucha utilidad para el momento que ustedes lo consideren conveniente y espero que sea de mucha ayuda. Voy a agradecerles mucho sus comentarios, las ideas que tengan y si en realidad están interesados en alguna técnica, pues me dará mucho gusto podérselas compartir. Muchas gracias.